Claro. ¿Te puedo hacer una consulta, Arturo? Sí, claro. El título de Jitsi se llama Las maderas falsas molestan ferozmente. ¿Eso lo puso usted? No. Lo pensé. Ah. No. Es aleatoriamente, cada vez que generas una cita en Jitsi, se genera aleatoriamente un link que tiene estas palabras, digamos. Está bien. Listo. No. Bueno, hubiera puesto algo en castellano en todo caso, solo que sea una cita. Pero no. No, me quedé. Sí, hay frases muy graciosas. Son todas aleatorias, pero se generan frases muy graciosas. Está bien. Los surrealistas tenían un juego que se llamaba Cadáver Exquisito. El libro es divino. ¿Cómo? Hay un libro que se llama Cadáver Exquisito, de Basterrica. No me acuerdo. Sí. Divino el libro, está bárbaro, muy bueno. Bueno, lo que hacían los surrealistas, por supuesto, estaban todos en un ambiente de camaradería y supongo que tomando algunos vinos también. Salud. Estaban todos muy consustanciados y escribía uno una palabra, uno escribía el artículo, otro escribía el sustantivo, como que se da cada uno la estructura y salían, bueno, la primera frase de esas, por eso se llama el juego Cadáver Exquisito, es el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Claro. Nada, eran las cosas con las que experimentaban los surrealistas. Sí, era un juego y así armaban poemas también, armaban como cosas. A veces salían cosas muy buenas, unos poemas bárbaros. Sí, claro. Cambiando frases de letras de cada uno, se armaban poemas, estaba bárbaro eso. Sí, absolutamente. Bueno, seguimos con la clase. ¿Qué les parece hasta ahora? Bien. Interesante. Me gusta. Bien. Creo que después de la palabra parcial todos estamos muy motivados y atentos. Claro. Es como que el tema de la memoria integra todos los temas anteriores, ¿no? Claro. Por acá estamos esperando la parte complicada del tema. Te agrandaste. Muy bien, pero les iba a decir que al final, si vienen estudiando todos los temas anteriores, ¿memoria sale de taquito? Sí, se suma, sí. Claro. Bueno, voy a compartir pantalla. Y vamos a retomar donde dejamos. Entonces, estamos diciendo que en la generación de memoria a largo plazo, a diferencia de la a corto plazo, en la memoria a largo plazo hay síntesis de proteínas, ¿sí? Y que la repetición de la experiencia favorece la generación de memoria a largo plazo además, ¿sí? En todo caso, por eso puede ser que haya puesto habituación en un momento cuando ustedes me lo hicieron ver, pero sería en ese caso nada más. Mejor descartarlo como habituación. Bien. Por otra parte, los estímulos emocionales, hablando de afectividad, depende del tipo de estímulo, depende de la vivencia, depende de la biografía y depende de la intensidad. Puede favorecer o desfavorecer la generación de memoria a largo plazo, ¿sí? Si es lo que conocemos como suceso traumático, y no va a favorecer la generación de memoria a largo plazo. Ahora, si es una experiencia
que por intensidad y por intensidad de placer, digamos, y de vivencia afectiva en general, no me refiero solo a la amorosa, aunque todo sería amoroso, ¿no? También puede facilitar la generación de memoria a largo plazo. Por eso está comprobado que la afectividad interviene directamente en el aprendizaje, ¿sí? En la construcción de aprendizaje y de conocimiento. Bien. Respecto a la memoria a largo plazo implícita, recuerdan que habíamos hablado que la memoria puede ser explícita o implícita y además a largo plazo o a corto plazo, o sea, todo lo que dividimos de memoria explícita e implícita en su momento, ¿sí? O sea, declarativa y no declarativa, explícita o implícita, ¿sí? Hay memoria a largo plazo y a corto plazo acá, y hay memoria a largo plazo y a corto plazo acá, ¿sí? No por ser declarativa tiene que ser necesariamente a largo plazo. Imagínense justamente, cuando uno ya aprendió a manejar un auto o a tejer, es memoria a largo plazo, no declarativa, implícita, ¿sí? Por eso en los dos tipos de memoria hay memoria a largo y a corto plazo, ¿sí? La memoria a largo plazo implícita de alguna manera está relacionada con la memoria implícita de corto plazo, ¿sí? Y para que esa memoria implícita de corto plazo se transforme en explícita, hay mecanismos que tienen que ver con el aumento de la eficacia sináptica y que tienen que ver con la liberación de serotonina, ¿sí? Hay cosas muy de detalle que no les voy a comentar porque no está en el libro y nada. No importa. Lo que sí es importante que sepan es que para que se consolide la memoria es necesario, como decíamos antes, que el recuerdo se almacene mediado por la síntesis de proteínas. Por lo tanto, hace falta expresión de genes, como les comentaba cuando ADN, ARN, etcétera, síntesis de proteínas, ¿sí? ARN y aminoácidos, ¿sí? Y aumento de las conexiones sinápticas, o sea, plasticidad sináptica, ¿sí? Estos tres procesos son fundamentales para la consolidación de la memoria. Este esquema no... Tendrían que recordar mucha química o ver mucha química, no vale la pena que lo veamos. Con respecto al proceso de consolidación de memoria explícita a largo plazo, intervienen muchas estructuras del sistema límbico. Por eso les decía, no importa que se sepan en detalle qué tipo de células o qué región del hipocampo, pero lo que sí es importante que sepan que para la consolidación de la memoria explícita a largo plazo, es importante la participación de estructuras límbicas. Por eso decíamos antes que estaba comprobado que la afectividad interviene en la consolidación de la memoria. Alteraciones de la memoria. Como siempre,
hay alteraciones o trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. Dentro de los cuantitativos encontramos amnesia, hipermnesia e hipomnesia. ¿Sí? Respecto a las amnesias, se define como ausencia de recuerdo parcial o total. ¿Sí? Puede tener que ver con procesos orgánicos o con procesos de alteración de la conciencia. ¿Sí? Dentro de los tipos de amnesia, esto sí que hay que usar la memoria para estudiar memoria. Está en el libro y se imaginan que es algo que no solo es importante para el examen, qué sé yo, es importante que lo tengan presente siempre, ¿sí? Esto tiene que ver no solo esta función en general que estamos hablando, como la memoria, sino estos temas en particular, tipo de amnesia, tipo de hipermnesia, tipo de hipomnesia, es importante para vuestro desempeño, como habilidad, como conocimiento, mejor dicho, para su desempeño como profesionales, ¿sí? Cuando tienen que hacer un diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Un informe, mejor dicho. Entonces, tenemos amnesia anterógrada, es la amnesia de fijación, ¿sí? Tiene que ver con qué tipo de actividad está involucrada acá, de las que vimos. ¿Se fueron todos? No entiendo la ¿Cómo? pregunta. No te escucho. No entiendo la pregunta. Estamos. ¿Cuál de todas las actividades que estuvimos estudiando en este semestre está involucrada en la amnesia anterógrada o de fijación? Afectividad, percepción. La atención. Bien. La atención y la conciencia también, en todas, pero la atención principalmente. Esa, ¿sí? Sí, sí. El famoso multitasking, esta atención difusa, ¿sí? Contribuye a que haya una menor fijación, ¿sí? Por lo tanto, amnesia anterógrada, ¿sí? Es de los sucesos más recientes, ¿sí? Que luego, evidentemente, nunca van a ser recuerdo, ¿sí? Pues no se pudieron fijar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Después tenemos la amnesia retrógrada, que es la amnesia de evocación, que es más propia de enfermedades degenerativas, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Tenemos una amnesia mixta, que en las enfermedades degenerativas se dan las dos, anterógrada y retrógrada. Global transitoria, con alteración de estados de conciencia. Parcial y psicógenas. Es un micrófono abierto y escucho eco. Si pueden cerrarlo, por favor. Y las psicógenas, que están desencadenadas por cuadros de psicosis, manías o melancolía. ¿Sí? Evidentemente lo van a ver mucho más desarrollado en el libro, pero cuando hablamos de amnesia, hablamos de estos tipos de amnesia. ¿Estamos? No me voy a detener en algunas descripciones que están en el libro y no tiene sentido que yo las repita, prefiero comentarles las partes más densas, las partes más difíciles de comprender, o aquellas partes donde está bueno compartirles una manera que para mí es mucho más eficaz para abordar el tema. Por lo cual voy a ser muy breve en describir esto. Amnesia de fijación es lo que ya hablamos. Falla el registro, es en el registro la falla. Es el inicio de todo lo que vimos en el procedimiento, ¿sí?
No está alterada ni la memoria de trabajo ni la procedural en este tipo de amnesia. ¿Está? Y se da en cuadros de, como por ejemplo, el síndrome de Korsakoff, que tiene que ver con el alcoholismo, Alzheimer, PIC, demencia senil y ciertos tumores. La amnesia de evocación refiere a recuerdos que ya se han fijado, ¿sí? No es lo mismo que la anterógrada, donde no hay memoria de eso porque nunca se fijó, nunca se registró, ¿sí? No se escribió en el disco rígido eso. En la película de Adam Sandler sería la anterógrada que se ve afectada. No te escuché. En la película de Adam Sandler sería la anterógrada. No, la de evocación. Pero si ella recuerda todo hasta el día del accidente. Sí, pero el día del accidente fue hace como 5 años, no sé cuánto. Claro, pero a partir del día del accidente no puede fijar y tener más recuerdos. Está bien, pero bueno, ahí sería mixta. Tenés razón, ahí sería mixta. ¿Sí? No, tenés razón, no, pará. Tenés razón. 50 centésimos. Ahí está, y sí, muy bien. Sí, sería anterógrada. Qué lindo una pregunta de Choice así, ¿no? La película de Adam Sandler. Qué bárbaro. Bien. Sí, sería anterógrada. Es un muy buen ejemplo, justamente. ¿Sí? Nunca fijé, y toda esa parte es como que no la viví. ¿Sí? Bien. En la de evocación, que pasa mucho en los cuadros de demencia senil, el recuerdo está fijado, pero no se lo puede evocar. Se guardó en el disco rígido, pero no tengo la posibilidad de traerlo a la conciencia. ¿Sí? Claro. Se da también en trastornos de estrés postraumático. Por eso pensaba en la película que podía ser, pero no, es más de antelograda. Hoy hablaba con mi vieja, que ya tiene algunos problemas seniles, y me preguntó como 4 veces cómo había conseguido el departamento al que me mudé. 3 veces cómo era la cocina y cosas así, por lo cual la charla se tornó un poco larga, porque bueno, yo le contestaba cada vez. Claro. Pero bueno, eso es amnesia anterógrada. O sea, lo que estaba hablando en ese momento no lo recordaba, no lo registraba. ¿Sí? Bien. Ay, mi hijo dice lo mismo de mí. ¿Cómo? Que mi hijo dice lo mismo de mí. Que le pregunto 3 veces las mismas cosas. Vos decirle que es por la atención flotante, el multitasking y esas cosas. Voy a tratar. Decirle lo mismo que vos cuando estás con el celular y te pregunto algo, te cuento algo. Claro. Gracias por el consejo, gracias. No, de nada. Sí. ¿Viste para qué sirve la psicofisiología? Impresionante. Para la comunicación padre-hijo. Bueno. Amnesia mixta. Sigo pensando en esa película, pero bueno. Es de la evocación de un periodo determinado. ¿Por qué? Porque hay recuerdos ya fijados que se pueden evocar. ¿Sí? Refiere principalmente a amnesias lacunares, es decir, ciertos periodos periodos bien delimitados en el tiempo, ¿sí? Que no se pueden evocar. Y en su momento dejaron de registrarse también, ¿sí? Acá también está relacionado en algunos casos con cuadros de trastorno de estrés postraumático.
Y en la amnesia global transitoria se conserva la memoria inmediata, hay registro, pero está borrada transitoriamente toda la memoria a largo plazo, ¿sí? Pero no hay desorientación temporoespacial. ¿Mm? Lo encuentran mucho más desarrollado en el libro. Amnesia psicógena, ya lo vimos, bueno, listo, libro. Amnesia infantil. Dos cosas respecto a esto. Porque se suele decir, sí, la represión primaria, entonces me olvido todo desde los 6 años para atrás, bien mecanicistas, bien freudianos, primitivos. Primero que ningún 6 años ni nada, no se, depende, y depende de la época y de la cultura, ¿sí? 4 años, 5 años, 6, qué sé yo, ¿sí? Un poco sí tiene que ver con la escolarización, ojo. Pero también la amnesia infantil está relacionada con la prematuración, ¿sí? Es decir, con que hay estructuras del sistema nervioso central que no se han terminado de mielinizar, ¿sí? ¿Qué voy a recordar si no tengo mielinización definitiva de algunas estructuras, ¿sí? Pero no solo tiene que ver con la represión primaria, ¿está claro? El prefrontal, por ejemplo, que recién madura a los 20 años. Sí, pero no solamente con el prefrontal, que es el último en madurar, porque el prefrontal termina de madurar desde el punto de vista biótico más o menos a los 20 años cuando termina de mielinizarse. Pero hay otras estructuras involucradas en todo lo que vimos de las bases neurofuncionales de la memoria que se van mielinizando en los primeros años de vida, ¿sí? A ese tipo de estructuras me refería, ¿está? Por eso también no solo tiene que ver con la represión primaria, la amnesia infantil. Tiene que ver, por ejemplo, la memoria declarativa. Si todavía no terminé de adquirir el lenguaje, ¿qué tipo de memoria declarativa voy a tener de los 2 años? Claro. ¿Sí? Sí. No tiene que ver con la represión primaria. Tampoco seamos psicologistas para todo. ¿Está? Bien. También podemos hablar de, como decíamos recién en los tipos de amnesia, que hay amnesias de etiología orgánica, ¿sí? Y que hay otras amnesias que tienen que ver con déficit, por ejemplo, de vitamina B, que se da particularmente en el alcoholismo crónico, donde hay una deficiencia de vitamina B1, ¿sí? Pero se dan en otro tipo de cuadros y trastornos también. Las hipermnesias refieren a un aumento de la capacidad de evocación. Funes el memorioso, ¿sí? El cuento que les hablaba de Borges. Está relacionado principalmente con cuadros de manía y de excitación psicomotriz, y algunas interacciones, por ejemplo, con cocaína. Y las hipomnesias refieren a trastornos en la fijación, conservación o evocación ligados a fallas atencionales, ¿sí? Se da tanto en demencia senil como en neurosis graves, ¿sí? Por ejemplo, una neurosis obsesiva grave, donde hay un foco de atención en una o dos ideas nada más durante cierto tiempo, es muy difícil que haya fijación de otros acontecimientos en ese momento, ¿sí? Ese sería un caso de hipomnesia. También tenemos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la deformación de imágenes, las ilusiones
y las alucinaciones cuando hablábamos de sensopercepción. Sí. Sí, hay un ruido terrible. Hay mucho ruido. Sí, bueno, no me gustaría tener que silenciarlo. La otra vez estaba leyendo un meme que decía que las clases virtuales se parecían cada vez más a una sesión espiritista, porque estás preguntando todo el tiempo, ¿hay alguien ahí? Que se está por preguntar algo y nadie contestaba. Por eso. Igual, es así. Está bueno eso. Delirio místico. Claro. Muy bueno. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de alucinación, de ilusión, cuando veíamos sensopercepción? Sí. Bueno, también tenemos ilusión del recuerdo y alucinación del recuerdo, ¿sí? Hay imágenes mnémicas, ¿sí? Pero la evocación o el reconocimiento de esa imagen ocurren de manera tal que se producen falsos recuerdos. No es que hay un problema en la fijación. A veces sí hay un problema en la evocación, por más que acá diga que no en la evocación, ¿eh? Ojo. A veces sí también en la evocación. Pero también en el reconocimiento. Por ejemplo, la evocación deformada de una vivencia, ¿sí? Que puede pasa mucho en cuadros de fatiga mental, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde estuviste? No sé, querida, no me acuerdo, estaba tan cansado. Mal chiste. Síndromes delirantes también. En alucinación del recuerdo, la diferencia no está en la ilusión del recuerdo, el problema es la evocación. En la alucinación del recuerdo, hay una sustitución de un recuerdo por otro creado. ¿Sí? Por lo tanto, no hay conciencia de enfermedad. ¿Sí? Pero esto, justamente, no ocurre de manera consciente. No es lo mismo que la mitomanía. Claro. El mitómano miente todo el tiempo, pero crea esas mentiras. ¿Sí? Okay. No sé el trabajo que estuve hasta las 10 de la noche en la oficina. Mitomanía, ¿sí? O, bueno, nada. Proezas y hazañas, o lo que fuera. Igual los recuerdos son como un poco subjetivos, ¿no? No te puedo escuchar. Que los recuerdos siempre son un poco subjetivos sin ser patológicos. Sí, totalmente. Siempre van a estar deformados. Totalmente. Hay una Absolutamente. serie que se llama The Affair, no sé cómo se dice el tipo del romance, que son dos parejas que, bueno, se entrecruzan y cada capítulo es contado desde cada personaje. Ah, sí. Sí, excelente. Porque ves Sí, cómo sí. cada uno de forma, Sí. diferencia diferente cada cosa. Sí, está muy buena. Es una versión norteamericana de un cuento japonés que nunca me acuerdo el nombre. No me voy a acordar. Bueno, hay una película también que hicieron con ese cuento. Pero sí, The Affair, sí. Sí, dejé de verla porque era tan oscura, pero qué bien actuada y qué bien dirigida esa serie. Hay algunos primeros planos que son fantásticos. Sí, muy bien con eso. Como Sí, cada uno ponerse en esa parte. claro. Porque, Y sí, porque tiene que ver cómo la subjetividad interviene también en la fijación de un recuerdo. sí. Es muy interesante porque los personajes en la misma escena, recordados por distintos personajes, aparecen hasta vestidos de manera distinta. Todo, sí. No solo haciendo y diciendo. Sí, muy interesante. Eso sería un poco más complejo y no sería patológico, digamos.
Pero cuando hablamos de alucinación del recuerdo, hablamos de una sustitución no consciente, ¿sí? Y muchas veces está relacionada con, igual lo vamos a ver creo que en otro ejemplo, no, muchas veces está relacionada con las amnesias lacunares también. Donde se trata de rellenar de alguna manera la vivencia para no aparecer ante los demás como que no se recuerda ese periodo o ese momento. Después tenemos el típico déjà vu, ¿sí? Que es la ilusión del recuerdo, que no se da solamente en cuadros de esquizofrenia y epilepsia, en algunos. Y el jamais vu, que es la percepción de un objeto familiar como si fuera visto por primera vez, ¿sí? O sea que está fallando la evocación y la comparación de ese recuerdo con lo que se está viviendo, ¿sí? Y la ecmnesia, que es un recuerdo que se actualiza con tal intensidad que se vive casi como si fuera una alucinación, ¿sí? Por eso se da, por ejemplo, en cuadros de esquizofrenia y en histerias graves también e intoxicaciones. La paramnesia reduplicadora, ¿vieron esas personas? Muchas veces se dan casos de demencia senil, donde el anciano o la anciana está hablando con vos y dice, sí, como decía tu tía, ¿te acordás? Y en realidad está evocando algo de su infancia, que lo trae al presente. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, sí. 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 Sí, profe. Sí, Bueno. Profe, una consulta. ¿En la amnesia el paciente es consciente de eso o no? No, Ok. no hay conciencia de enfermedad. ¿Qué? En la criptomnesia, cripto quiere decir de críptico, cerrado, difícil de elucidar, ¿sí? Alteración en el reconocimiento del origen de un recuerdo. Era, acá entre nos, un recurso al que solía apelar don Mr. Segismundo Freud cuando decía, esta teoría que se me ocurrió, en algún momento lo leí en algún lado, algo parecido, pero no me acuerdo bien. Nada, que no se acordaba, se hacía el criptomnésico. Después terminaba diciendo de dónde lo había sacado, de una manera muy, muy honesta intelectualmente. Se toma como una idea propia algo que en realidad es el recuerdo de una idea ajena, ¿sí? No recuerdo el origen de esto, no, se me ocurrió a mí, ¿sí? Eso es la criptomnesia, ¿sí? Bien, vamos a ir terminando, no lo puedo creer. Pensé que nos iba a llevar 2 clases. Lo que ya habíamos visto, para que haya memoria, tienen que participar todas y más, todavía no vimos todas, las funciones superiores que estuvimos y estaremos viendo, y tiene que haber lazo social y tiene que haber plasticidad sináptica. Sí, no creo que... No vamos a terminar. No vamos a terminar. Bien, vamos a dejar acá, porque quiero enfocarme la clase que viene en Eric Kandel,
¿sí? Y un poco más del desarrollo de la plasticidad sináptica, que va a servir también para aprendizaje, así lo vemos de una sola vez y lo terminan de fijar, memoria de fijación. Bueno, gente, si les parece, vamos a dejar acá por hoy. Bueno. Dale. Muchas gracias. Les pido, por favor, Gracias por todo, profe. no termino la clase todavía, ¿eh? Bueno. La gente quiere correr. Sí, yo también. Hay un... No me digan ahora que el alumnado es un apostolado, por favor. Recuerden que está el foro. La verdad, el promedio de preguntas por foro es de 1,5 más o menos. Una vergüenza. Una vergüenza. ¿Sí? Eso quiere decir que no están estudiando un carajo. Mañana le pregunto. Igual están participando más en clase, pero bueno, los que participan casi siempre. Nada, empecé con así con reto enojo y tengo que terminar así soy coherente y cierro el círculo. Bueno, gente, no, pero en serio, tengan presente que el parcial va a ser de otra manera y está bueno que le empiecen a poner atención. ¿Está? Ok. Sí, profe. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. Cuídense. Nos vemos la próxima. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.